Atención, este programa está lleno de misterio y suspenso. Enciende todas las luces si no quieres escuchar susurros en la oscuridad. Sean bienvenidos al programa de Susurros en la Oscuridad. Mi nombre es Samantha García y en esta ocasión me acompaña Néstor Peña. Hola Sam, es un gusto estar aquí en este podcast y muy agradecido por la invitación. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Primeramente quisiera preguntarte si has tenido alguna experiencia paranormal. Sí, siempre he tenido alguna experiencia paranormal que contar. Yo creo que el lugar donde he vivido me ha dado mucho material para que puedas empezar ese podcast. Una cosa de la cual siempre me acuerdo es que mi papá me cuenta que un día cualquiera salió al baño como la madrugada. Nuestro baño está en la parte de afuera de la casa. Y dice que escuchó como yo corría y me ponía atrás de la puerta como para espantarlo. O sea, en ese tiempo yo tenía unos 6 o 7 años, o sea, no estaba tan grande. Y pues él pensó que yo le estaba espantando. Pero da la casualidad que pues yo nunca me levanté para espantarlo, porque pues hasta cierto punto yo tenía miedo de la oscuridad en esa época de mi vida. Y pues yo creo que esa es de las primeras que he tenido. No sé si a ti alguna vez te ha pasado algo parecido. No, afortunadamente no me ha pasado ninguna experiencia paranormal. Aunque fíjate que sí me gusta mucho como que estos temas, pero también sí me dan mucho miedo. Pues esperemos que no te toque porque sí están peligrosones. Pero precisamente hoy hablaremos sobre las psicofonías, que para las personas que no saben qué son, las psicofonías o fenómenos de la voz eléctrica, o también conocida como transcomunicación instrumental, son sonidos incluyendo voces, coros, respiraciones, susurros, que pueden ser por voces de mujeres, ya sea de hombres, niños, jóvenes. Estas voces tú no las puedes escuchar directamente, sino que a lo mejor grabas un video y escuchas una voz que al momento no estaba ahí. Pues más o menos es eso. Esta obtención es un elemento muy básico para la investigación paranormal. Y a todo esto, ¿de dónde proviene esa palabra o cuál es el significado tal cual? Pues fíjate que esto no tiene, su significado etimológico no tiene mucho que ver con lo paranormal. Significa la cualidad de oír sonidos en la mente, pero si buscas la palabra de transcomunicación instrumental, ya habla de algo más paranormal, de un grupo de técnicas que permiten establecer la comunicación con el más allá, por así decirlo. Yo también tengo una perspectiva bastante diferente. O sea, yo siempre he dicho que algunos sonidos pues realmente sí existen y otros que a lo mejor nosotros mismos nos los podemos dar en la mente. Por ejemplo, estuve investigando un poco antes de llegar sobre las mimofonías, que estos son como tal sonidos los cuales nosotros percibimos directamente, como podría decirse un grito. Yo creo que más de uno de nosotros, de los que estamos escuchando este podcast, hemos escuchado el grito de la Llorona, sea de niños, de grandes o cualquier tipo de, ¿cómo decirlo?, de sonido extraño. Yo, por ejemplo, últimamente he tenido sonidos así como que crujen cosas o que se caen cosas, pero realmente nunca se cayó nada. Lo bueno es que tengo gatos y se lo puedo atribuir a ellos, pero sinceramente no estoy seguro al 100 si realmente si es mis gatos o si es algo que está ahí. Una vez, ya estando aquí en León, en la madrugada me levanté del baño y escuché un sonido como de un perro lobo, así muy muy fuerte, y se quedaron yo creo que unos 10 segundos después de que terminó de rugir ese animal en total silencio. Nadie habló, nadie escuchó, ni una patrulla, nada, absolutamente nada. Y hasta cierto punto yo creo que era de mi imaginación, pero no estoy seguro. Pues también es lo que cuentas que le pasó a tu papá, ¿no? Podría ser una mimofonía, de que escuchó pasos que no estaban ahí. Ah, sí, que pues sí, realmente sí eran cosas que no estaban, pero pues no era como grabado, sino que era que ya estaba
tal cual escuchándolo en vivo y en directo. Yo creo que es más una mimofonía. Ajá, más o menos algo así. Pues a mí lo que me contaba mi abuelita es que no se le debe de rezar a las ánimas del purgatorio, porque bueno, puede ser bueno o malo, porque son muy juguetonas. Entonces si les comienzas a rezar, se dicen que ya se empiezan a quedar en tu casa, y como son tan juguetonas, empiezan a aprender de que de la nada se prende la tele, de que escuchas pasos, de que se prenden los juguetes, tales como el caso de las mimofonías. Sí, es que es como algo más paranormal, ya llegando como el tipo poltergeist, que se le llama, y ya son como cosas más tangibles que te pasan en el momento que estás tú ahí. Pues quién sabe si eso sea verdad, pero dicen las malas lenguas. El tema de las psicofonías se cree que comienza en 1959, cuando un hombre llamado Frederick Jurgenson estaba intentando grabar el canto de algunos pájaros, y en esta grabación se metió una voz extraña, y la cual se analizó varias veces, y llegó a la conclusión de que era la voz de su difunta madre. Pero esto no comenzó desde ahí. Más bien este caso comenzó a popularizar este tema, pero en 1909 comienzan a existir los primeros registros, con un antropólogo llamado Waldemar Borogas, quien registró voces en su fonógrafo. Ya en 1910 y 1911 comenzó como a existir esa pregunta por estos sucesos, y existió un portugués llamado Augusto Oliveira, quien patentó un telégrafo vocativo que era precisamente para evocar cosas y tener contacto con el más allá. Pero esta máquina, este telégrafo, no fue tan popular en su época, pero ya después las primeras pruebas de las psicofonías fueron sacadas de laboratorio de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, y precisamente fueron las de Frederick Jurgenson. Vaya, qué interesante el hecho de que la misma persona que empezó todo le tocó ser también parte de. O sea, es algo, como por decir, irónico hasta cierto punto, pero, o sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, dicen que las psicofonías pueden ser, no sé, pues voces de personas, o sea, más que nada personas que ya murieron o que están en un limbo en el espacio-tiempo. O sea, es algo un poco controversial, porque se pueden escuchar psicofonías de personas a lo mejor que dicen que nacieron en el año 1700, ¿sabes? Y nosotros estamos ya en una época actual que, pues, si es algo parecido así, no tendría mucho sentido. O sea, son personas que ya murieron hace años. De hecho, ahorita recordando esa parte, una vez vi no sé si sea un meme o algo así parecido, de una persona la cual creó una inteligencia artificial, la cual pues escaneaba las caras y más o menos decía la edad en la cual tenía. Y para su sorpresa, él pues ¿qué se llama? Pues sí, le rastreaba la cara, o sea, la achicaba hasta cierto punto a decir pues sus rasgos, cuáles eran la edad y todo eso. Y en la parte de atrás, en la oscuridad, aparecía lo mismo, pero aparecían edades de 500, 700 años, o sea, ya personas ya que realmente ni siquiera deben existir. Pues está feito. Está interesante. Sí, pero imagínate que te pasa a ti, ¿tú qué vas a decir? Pero, a ver, si te pasa así como Frederick Jurgenson, de que escuchas la voz de alguien querido, ¿tú qué sentirías? ¿Te daría miedo? Puedes decir en ese momento, pues sí me da miedo, o a veces no, pero, o sea, dices, tu familia ya está muerto, a lo mejor ya lo enterraste, ya estás en otra perspectiva, ya tienes esa idea de que pues ya no está, y de repente lo escuchas. Yo sinceramente dudaría mucho si es mi familiar o no. Pues también fíjate que hay un dato muy interesante sobre lo que han intentado explicar sobre las psicofonías. Y hay una que dicen que puede ser la ventriloquía subliminal o inconsciente, que estos son voces de los propios investigadores que lo hacen inconscientemente, que mueven las cuerdas vocales y la laringe y producen estos sonidos, y que son
imperceptibles entre los presentes, pero se registran en las grabadoras. Bueno, esa teoría sí, yo difiero mucho de esa teoría porque, o sea, yo como persona pues siento, ¿no? O sea, no sé si tú también sientes cuando pues tus cuerdas vocales pues hablan o suenan, como quien dice, y sería algo pues como que más de telepatía el hecho de decir esa teoría porque, bueno, como te digo, yo siento, todos sentimos, yo creo hasta cierto punto de que nuestras cuerdas vocales se mueven y pues no sé, o sea, yo difiero mucho de esa teoría. Está medio fumada, la verdad. La verdad es que sí, pero pues es una entre las teorías. También hay otra que le interfieren por interferencias radioelectrónicas o sonidos del más allá, como mencionamos anteriormente, o habitantes de otros planetas o dimensiones paralelas, o también ya ves que existen de algunos que hacen psicofonías falsas pues para ganar vistas, dinero. Pues sí, o sea, hasta cierto punto yo creo que es una buena forma de generar dinero. O sea, pueden ser que sean verdaderas o pueden que sean falsas. O sea, realmente no sabemos nosotros si son reales o no, porque pues no estamos como tal ahí en ese punto. O sea, no estamos ahí presentes para decir, bueno, sí sea cierto. O sea, realmente yo nunca he tenido pues esa experiencia como tal directamente. O sea, sí la he escuchado, sí las he visto, pero puedo decir que a lo mejor, no sé, las podríamos escuchar yo creo que día a día. O sea, cualquier cosa en cualquier momento nos podría pasar y nosotros no nos damos cuenta porque nuestra atención está haciendo otras cosas o nosotros estamos viendo cosas diferentes y como para poner la atención, pues yo creo que le pondríamos ya atención hasta que ya pasó, ya lo grabamos y ya se vio, ¿sabes? Sí, pero este tema ya ves que también es como que muy fácil de poder engañar a la gente. Yo creo que también esto se le atribuye a que mucha gente no crea en estos temas. Sí, pues es que es como algo, por decir que los alienígenas existen, o sea, es una teoría que pues nosotros no sabemos si sea cierta o no sea cierta. También estuve investigando un poco de esto y vi que hay un aparato, el cual creo que fue el primero, el cual se llamaba el Splitbox. Es un aparato el que hace, en cuestión de segundos, barre varias estaciones de radio y diversas frecuencias, creando ruido blanco. Muchos profesionales aseguran que mediante este extraño aparato se pueden escuchar voces diciendo palabras o incluso oraciones. O sea, es como tal un aparato que ya se creó, o sea, para, o sea, todo el sonido pues mal que esté, o sea, lo pueden volver a limpiar y como tal escuchar pues palabras. Yo aunque siento que todo ese tipo de cosas podrían ser palabras que pues quedan ahí o que son palabras que se juntan de otras radios de frecuencia, ¿sabes? Aunque fíjate que antes de que saliera el Splitbox que mencionas, salió el Springcom, que era un aparato igual era prácticamente para tener contacto con el más allá, por así decirlo, que en aquellas comunicaciones se logró entrar en contacto con el Dr. Miller, quien fue un astronauta que falleció en 1967, y este doctor se dice que fue como el sujeto de prueba del contacto con el otro lado, y le daba indicaciones para mejorar técnicamente el Springcom. Esta comunicación solían ser palabras cortas o frases y le ayudó mucho a que la transcomunicación instrumental cambiara su rumbo. La comunicación con el Dr. Miller se interrumpió porque él les dijo que ya no iban a poder comunicarse con él porque iba a pasar como al otro plano existencial. Aunque muchos quisieron seguir investigando, nadie logró igualarlo. Pero esto que fue analizado se puso en duda por las pocas pruebas en las investigaciones paranormales que registró esta máquina, y porque parecía que no funcionaba si no eran manos de O'Neill, quien fue el creador de esta máquina. Bueno, ahí sí puede ser un poquito más controversial el hecho porque, como dices, o sea, al final, como dices que pues, nada más en sus manos servía, ¿sabes? O sea, era como bastante extraño. O a lo mejor tenía un vínculo, ¿sabes? El astronauta con él, porque es fascinante el hecho de que, pues,
esa persona que no existe tiene una conciencia, ¿sabes? Y le estaba dando instrucciones tal cual al doctor para que pues pudiera mejorar la máquina. Y lo raro aquí es que pues no sé, realmente no se sabe, ¿no? Cuánto tiempo duró esa comunicación o esa interacción entre la vida y la muerte, que pues dices, uff. Aunque, bueno, yo creo que sí era como más una comunicación así de confianza, ¿sabes? Porque pues imagínate que ya dejó de estar él y ya no se va a poder estar ahí. O sea, está medio raro. Yo creo que también puede ser o que sea muy verdad o puede ser que sea como completamente todo. falso. Exactamente. Sí. O sea, por ejemplo, yo creo que muchas personas tienen la idea, o sea, hablando en esos temas, que las psicofonías suelen ser en lugares las cuales, pues sí, pasaron tragedias, hubo muertes, hubo accidentes, pues un cementerio puede ser alguna de ellas, una carretera, que es muy común que pues haya accidentes de pues, niveles catastróficos. De hecho, pues yo tengo un tío el cual es camionero y el cual pues en todas las carreteras de México ha estado, y dice que él ve y escucha personas y niños y niñas que pues dicen aquí los mataron o aquí los enterraron o aquí los dejaron. Y pues, o sea, puede ser que sí sea a lo mejor como un punto clave para decir que es en esos lugares donde se pueden escuchar más, pero yo siento que en el día a día, estando, yo creo que incluso aquí hay algún ente que te está viendo. Ahorita están escuchando el podcast. Sí, te van a decir, y ahora de repente vas a escuchar que digan, no le creas. Pues fíjate que también pueden estar ahí unos entes que te pueden ayudar. ¿No escuchaste algún caso? Como por ejemplo, yo escuché de un camionero que se paró a hacer del baño. Casual, como todos los camioneros. Pero en medio de la nada, y era de noche, entonces que de la nada ve otro camión acercándose y se baja el otro camionero y le dice, no te bajes en estos lugares porque es muy peligroso. Se te sube el muerto. Y entonces él pues luego se va, y ya cuando quiere seguir al camionero, pero ya no lo alcanzó y ya perdió la vista de ese camión. O sea, como que el camionero le avisó. A lo mejor murió ahí. Sí, de hecho, pues lamentablemente un tío sí falleció en carretera. O sea, le tocó fallecer en carretera por lo mismo que pues se bajan a revisar todo. O sea, tienen esa maña. Yo creo que todos los camioneros tienen esa maña de bajarse. Y yo creo que se han escuchado muchas situaciones las cuales más que nada son camioneros, porque pues son los que están en la carretera y los que manejan de noche. O sea, mucho de noche. Y por ejemplo, es como un dato, por así decirlo. Esa psicofonía fue capturada en el programa de Ghost Rider del CSI. Ellos estaban haciendo una investigación en un lugar muy cercano donde fueron asesinados 5 personas y se dice que desde ese entonces tienen gran actividad paranormal. Esas personas, al hacer esta investigación, capturaron lo que parece ser psicofonía de una mujer que llora o sonroja sin consuelo. Y pues ahorita les pondremos este audio que pues me encargué un poquito de investigar porque pues ¿cómo les decimos, cómo les hablamos sin siquiera tener alguna prueba? Y pues esto ya es un programa que ya lo grabó y es como quien dice más verídico porque es como noticia. Please. All right, here we go. You ready? Are you angry about what happened? Holy shit. You ready? Yeah. También llegan a existir algunos tipos de psicofonías que uno es dentro de todo que se puede registrar la voz y otro es otro que ni siquiera yo conocía y es muy interesante porque es por medio de radiofrecuencias donde gracias a esta vas cambiando la radiodifusora y se comienza a formar una oración que no es la voz de un ente, sino que vas formando ahí frases mientras cambias la difusora. Lo que te decía de la máquina que sea el barrido, o sea, realmente puedes llegar a hacer esa parte, o sea, de que
las mismas ondas de radio pues choquen y formen palabras. Y cerrando este podcast, ¿qué te parece si contamos algunos de los casos más famosos de psicofonías? Bueno, el primer caso fue en la casa de Amityville en 1974. Ronald F. Jr. mató a su familia. Ya saben que pues nunca faltan las personas que están mal de la cabeza. En su casa de Atmill, en Nueva York, un año después, una nueva familia se mudó a la casa experimentando una actividad paranormal, incluyendo psicofonías. Esta historia fue popularizada en el libro de Administrative Horror y está en varias películas. O sea, como les decía, es más probable que en lugares donde hubo asesinatos pues pase todo ese tipo de cosas, porque pues son como espíritus o entes que pues no pueden descansar en paz por la muerte tan trágica que tuvieron. El siguiente caso es de Konstantin Raudiv, que es un parapsicólogo y psiquiatra que realizó una serie de experimentos de psicofonía utilizando una grabadora de cintas, y en las grabaciones se podían escuchar voces que le hablaban. Otro de los casos muy famosos fue en la estación del metro de Moscú. En 1989, un periodista ruso llamado Yuri Lushkov estaba intentando grabar una historia en la estación del metro de Moscú. Cuando vio la grabación, logró captar unas voces que cuando las grabó en vivo, pues obviamente no se escuchaban. La siguiente psicofonía, ¿la quieres contar tú? Sí. Esta última psicofonía se grabó el 30 de diciembre del 2011, o sea, ya es más actual, o sea, ya con más tecnología y todo eso, o sea, que es un poquito más creíble, pero pues también fácil de falsificar. Se cuenta que proviene de un hospital de donde un guardia de seguridad comenzó a vivir situaciones paranormales muy extrañas. Obviamente pues nadie le creía, o sea, es un guardia, a lo mejor pues por el hecho de pues tener que no dormir, pues a lo mejor ingirió alguna sustancia y pues esto lo pudo haber hecho alucinar, por eso no le dan la credibilidad que debería tener. Ya que en las cámaras de seguridad pues tampoco se veía nada, lo que estaba pensando. Sin embargo, él comenzó a escuchar las grabaciones del hospital contando esto. Y con este caso hemos finalizado el primer capítulo de Psicofonías en la Oscuridad. Esperamos que lo hayan disfrutado. Suscríbete para que no te pierdas de ningún episodio de Susurros en la Oscuridad. Muchas gracias por acompañarnos, Néstor. Gracias a ti por la invitación. Mi nombre es Samantha García y hasta la próxima.